No sé si ver alguna pregunta en el auditorio o en el chat. Sí, doctora. No, para seguir una terapia combinada, como que se da de inicio cuando la hemoglobina está de mayor, pero que un poco cuando el seguimiento es un hemoglobina. El corte de mayor de su compañero me pregunta, perdón, para los chicos que están en el streaming, me pregunta sobre la terapia combinada en diabetes. En el caso del diagnóstico, sí, si tiene una hemoglobina glicosilada, el diagnóstico mayor de 8.5, puedes dar tratamiento combinado de inicio. Y en el caso del seguimiento es si el paciente no controla con la monoterapia, con la metformina, sigue estando la glicosilada elevada, y generalmente la elevación de la glicosilada es modesta, porque si llegara a valores muy marcados, como la hemoglobina glicosilada más de 10 o la glucosa más 300, tendrías la posibilidad de dejar insulina, ¿ya? En el seguimiento básicamente te mide si el paciente responde o no a la monoterapia con metformina. Entonces ahí tendrías opción de dar otros fármacos, ¿no?, asociados a ellos, ¿no? Sí, doctor. Sí, me preguntan sobre tratamiento de prediabetes. En el caso del tratamiento de prediabetes, el tratamiento principal es modificación de estilos de vida, que es dieta y ejercicio, pero existen algunas condiciones en las cuales pueden dar tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico, generalmente el que más se utiliza es metformina también, ¿no? Se puede dar, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, siendo estrictos en guías, se da en los pacientes que tienen IMC más de 35 y son jóvenes, o sea, menores de 65 años. Y si fueran mujeres, sí han tenido antecedente de diabetes mellitus gestacional. Eso como datos, ciñéndome a guías. Pero en la práctica clínica existen otras condiciones en las cuales se puede dar tratamiento con metformina en prediabetes. Por ejemplo, asociación con síndrome de ovario poliquístico, evidencia clínica de resistencia a la insulina, no con acantosis, con acrocordones, enfermedad cardiovascular, por ejemplo, si el paciente ha tenido un infarto ya, ¿no? Yo voy a tratar en esos pacientes. Antecedentes muy marcados de familiares con diabetes, también puedo dar tratamiento. Para la prediabetes no hay nada, digamos, tan estandarizado y específico en tratamiento farmacológico, pero si me guío a lo que dice la ADA, sería joven, con IMC más de 35, o en el caso de una mujer que también haya tenido antecedente de diabetes gestacional. No sé si hay alguna pregunta más aquí, entonces me voy a las preguntas de chat. Me preguntan, en paciente diabético en tratamiento de larga data con metformina y glibenclamida, ¿hay algún efecto de debilidad o compromiso muscular? Realmente la metformina y la glibenclamida no tienen dentro de sus efectos adversos estos compromisos. Generalmente cuando hay compromiso muscular en un paciente con diabetes, suele estar en relación al mal control glicémico. El mal control glicémico hace que se empiece a degradar tejido muscular para poder obtener energía a partir de los aminoácidos, ¿no?, que están en las proteínas musculares. Pero glibenclamida y metformina propiamente como efecto adverso, alguna alteración muscular, no. Me preguntan, dos consultas, dice, ¿diabetes tipo 2 en padres contaría como predisponente para diabetes tipo 1 en hijos? No, no cuentan. Luego me pregunta, ¿los valores de tolerancia que mencioné en el algoritmo MINSA para diagnóstico de diabetes son a las 2 horas o qué tiempo? Sí, claro. La tolerancia, como les dije, lo que se mide es el valor de la glucosa a las 2 horas para hacer diagnóstico de diabetes. Ustedes han visto a veces que piden otros colegas la glucosa en una tolerancia a la media hora, a la hora y media. Esos valores no sirven para hacer diagnóstico de diabetes. Esos valores sirven para ver cómo es la curva de insulina de un paciente, ¿no? Muchas veces queremos ver si el paciente tiene una adecuada respuesta, una adecuada curva de insulina y de glucosa. Entonces, ahí en esos casos hacemos varias mediciones. Pero para diagnóstico de diabetes vale el valor de las 2 horas. Ese es el valor que vale. Me preguntan, en la cetoacidosis, para iniciarle una hidratación correcta al paciente que llega a la emergencia, ¿hay alguna fórmula o algo estándar? Y de igual forma con la insulina, ¿con cuánto iniciar? Sí, sí hay en el caso de la hidratación y el tratamiento con la insulina, hay fórmulas que uno puede utilizar, aunque va a depender mucho también del estado de hidratación del paciente.
Yo ahora les voy a dejar luego al final, en la próxima clase, al final mi correo, para poder hacerles llegar algunas dudas que son ya más prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder hacerles llegar en este caso alguna fórmula en cuanto al tema de la hidratación y la insulina, porque eso no les van a preguntar en el examen, y es difícil también que una cetoacidosis ustedes lo vayan a manejar solos en una emergencia, porque siempre va a ir finalmente a la unidad de cuidados intensivos o a la UCE, que es la de emergencia, ¿no? ¿Cómo es el abordaje de un paciente con hiperglicemia en la emergencia? Es algo nuevamente práctico, ¿no? Para cuestiones prácticas, yo les invito a que me escriban para poder responderles, porque es algo que me puedo tomar mucho tiempo y no es, digamos, tan práctico para miras del tema del examen, pero va a depender mucho de la hiperglicemia, del nivel de glucosa que va a tener un paciente. Mientras más alta la glucosa del paciente, obviamente yo me voy a valer de más medidas, ¿no? Generalmente si la hiperglicemia no es tan marcada, puedo solucionarlo con hidratación. Si la hiperglicemia es muy marcada, podré poner insulina cristalina en dosis en subcutáneo. Pero esto siempre y cuando el paciente no tenga una crisis hiperglicémica, porque si el paciente tiene una crisis hiperglicémica, voy a tratarla como una crisis hiperglicémica. Ahora, acuérdense que cuando un paciente ingresa con hiperglicemia marcada a la emergencia, hay que buscar un factor descompensante. Muchas veces son infecciones, infección urinaria, infección de vías respiratorias. Tratamiento de la prediabetes ya me lo comenté. ¿En qué caso indican metformina y glibenclamida 3 veces al día? Esto va en relación más al tratamiento de paciente con diabetes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que en nuestro país, lamentablemente, en la mayoría de hospitales y en la seguridad social se tiene solo metformina y glibenclamida, ¿no? Entonces, lo que se hace es tratar de, digamos, muchas veces agotar y darle la dosis máxima de los antidiabéticos que se tienen a disposición al paciente para poder controlar la glucosa, ¿no? Entonces, muchas veces pacientes que están mal controlados, con dosis menores de metformina y glibenclamida se le suele subir a la dosis de 3, que son la dosis máxima de los medicamentos que se podría utilizar, y en esos casos lo utilizamos, ¿no? Pero va a depender mucho del paciente. Como les digo, tratamiento de diabetes no es una receta de cocina, entonces no les puedo dar un dato así exacto, tendría que ser dependiendo de cada paciente, ¿no? Me preguntan si hay variaciones entre el control de glucosa sérica y glucosa capilar, o sea, la glucosa en sangre venosa y el hemoglucotest. Sí, a veces hay algunas variaciones que pueden ir entre 15 o 20 miligramos por decilitro de glucosa y va a depender mucho también del glucómetro, si está bien calibrado o no. Pero sí hay una diferencia usualmente entre 15 y 20, ¿no? Diabetes gestacional la van a tocar con ginecobstetricia. Permítanme un ratito. Ahí está la penúltima diapositiva. Bueno, en prediabetes ya hemos dicho el tratamiento. La hemoglobina glicosilada no es necesario medirla en ayunas, se puede medir en cualquier momento, así el paciente haya comido. Esa hemoglobina glicosilada no es necesaria ayunas. La metformina se toma sobre todo post-comidas, ¿no? Post-comidas, ¿no? Dependiendo de la dosis lo pondrás post-cena, post-almuerzo, dependiendo post-desayuno, dependiendo de cuántas veces al día lo vas a... Diabetes gestacional lo van a ver con el doctor de obstetricia, pero si alguien desea información, como les digo en la próxima clase, les voy a dejar mi correo para que me escriban. En el caso de una crisis hiperglicémica, me pone el estado hiperosmolar, ¿no? Y en general también para la cetoacidosis, antes de darle la insulina endovenosa, acuérdense que tienen que ver el potasio. Entonces, si el potasio está a -3, como me pone aquí su colega, entonces el paciente tiene hipocalemia. Entonces, si yo le doy la infusión de insulina, va a terminar haciendo mayor hipocalemia. Entonces, en ese caso, primero corrijo la hipocalemia y luego inicio la infusión de insulina, ¿no? La corrección de la hipocalemia se hace con retos de potasio que se suele hacer de forma rápida generalmente, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos o en la emergencia. Ya hablé sobre la metformina en prediabetes. En el caso de los controles de diabetes, me preguntan aquí, en monoterapia, terapia combinada son a 3 meses. Usualmente los controles de paciente con diabetes es cada 3 meses, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces el paciente está con metformina, pero está con una dosis subóptima de metformina, ¿no? Por ejemplo, está con una metformina de 500 al día o con una metformina de 850 al día. Esa es una dosis subóptima de metformina para diabetes. Entonces tú tienes la chance primero de subirle la dosis de metformina y si no responde a eso, luego podrías pasar una terapia combinada, ¿no? Ahora, eso va a depender mucho del valor de la glucosa del paciente, de la glicosilada.
Entonces, pero lo que sí es que cada 3 meses hay que hacer el control del paciente con diabetes, ¿no? Me preguntan sobre un test de DEXA2 en el Cushing. Sí, existe también un test de DEXA2 que se utiliza con que se hace uso de 2 miligramos de dexametasona. En ese caso se utiliza de forma complementaria para el diagnóstico sindrómico del Cushing, sobre todo para diferenciar con ciertas situaciones que pueden generar un pseudo Cushing, como por ejemplo la obesidad mórbida o el síndrome de ovario poliquístico o la depresión y el alcoholismo. Esa es más de especialidad, pero sí existe este test de DEXA2, que en el caso de los pseudo Cushing va a suprimir el cortisol porque no se trata de un verdadero hipercortisolismo. El síndrome de Cushing como tal va a seguir teniendo valores de cortisol elevados cuando uno hace el test de DEXA2 también. No se utiliza sangre capilar para el diagnóstico de diabetes porque básicamente no está reglamentada la glucosa capilar. La glucosa venosa sí, por eso se utiliza la glucosa venosa, no la capilar. En cuanto a gestación, como les digo, lo van a ver con el doctor de obstetricia, pero me preguntan sobre metformina en gestación. La gestación, el tratamiento de elección es insulina, pero se puede utilizar en algunos casos metformina. La metformina es categoría B en el embarazo, así que no va a haber mayor problema, ¿no? En el caso del tratamiento de diabetes para bajar, que ayudan a bajar de peso, me pregunta su compañero, habíamos dicho que sobre todo SGLT2, agonistas de GLP-1, van a ser fármacos que tienen como efecto bajar de peso. Me preguntan sobre la escala móvil, me van a escribir para decirles eso porque es algo que puede variar dependiendo del paciente. En cuanto a diferenciar feocromocitoma con hiperaldosteronismo, ya lo mencioné, ¿no? Feocromocitoma, hipertensión arterial severa en un paciente que no tiene datos para sospechar de hipertensión arterial primaria, asociado a la triada, que es cefalea, palpitaciones y diaforesis, ¿no? En cambio, el hiperaldosteronismo primario, ¿no? En ese caso es una hipertensión arterial refractaria a tratamiento, que hace hipertensiones moderadas, no hace tan severas como el feocromocitoma. No hay la triada, sino más bien lo que hay hipocalemia y alcalosis metabólica. Que la hipocalemia ustedes la pueden ver como debilidad muscular, parestesias, pero usualmente te van a poner el valor del potasio, ¿no? Porque debilidad muscular puede haber por miles de causas, entonces te van a poner generalmente el dato del potasio que está abajo. El síndrome de Crohn, no Crohn, sino Crohn, C-O-N-N, no Crohn como la enfermedad de Crohn, no, síndrome de Crohn, C-O-N-N, es un hiperaldosteronismo primario por un tumor adrenal. Me preguntan sobre insulina en el tratamiento de la diabetes. Como les decía, cuando hay baja de peso es una indicación para iniciar insulina. No hay una pérdida de peso exacta porque realmente va a depender mucho del paciente, pero usualmente una pérdida de peso marcada en tan poco tiempo es lo que va a llamar la atención y el paciente mismo te lo va a decir, ¿no? Entonces, eso va a ser como un factor que te va a dar, pero no hay un porcentaje específico, así como decirte 5, 10, 15%, no. No, la metformina no disminuye el apetito. La insulina endovenosa, como les he dicho, solo en crisis hiperglicémicas. Solo en crisis hiperglicémicas. A ver, vamos a responder 2 preguntas más para terminar. Las siguientes preguntas las voy a contestar luego de forma escrita. Me preguntan, bueno, igual, monoterapia que no controla 3 meses a pesar de haber utilizado dosis altas de metformina, ¿puede pasar a terapia combinada? Sí. Si no controla con metformina, tiene que pasar a terapia combinada. Y el tiempo puede variar en paciente y paciente, ¿no? Casos clínicos me escriben a mi correo para ayudarles. La cirugía bariátrica cura la diabetes. Me voy a ir con esta pregunta que es muy interesante. La cirugía bariátrica no cura la diabetes, pero sí remite la diabetes, ¿no? Todavía no se puede hablar de curación de diabetes porque hay que hacerle seguimiento todavía a largo plazo. Los estudios que hay de cirugía bariátrica con diabetes están a 5 o 10 años. Faltan estudios a mayor tiempo para poder saber si verdaderamente la cura, pero yo sí puedo decir que la diabetes remite, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la cirugía bariátrica? En el caso de la diabetes tipo 2 específicamente, ¿no? Porque la diabetes tipo 1 no se va a curar con cirugía bariátrica. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, lo que sucede es que al paciente, al hacerle una cirugía, el paciente baja de peso, y al bajar de peso entonces disminuye la resistencia a la insulina, que es la base fisiopatológica,
y el paciente empieza a controlar los niveles de glucosa, tanto así que ya no necesita tomar medicamentos y se puede controlar simplemente con la dieta. ¿Por qué yo digo remisión y no curación? Porque el paciente que tiene cirugía bariátrica va a tener que ceñirse a una alimentación, a un patrón alimentario adecuado. No es que me hacen la cirugía bariátrica y pasado mañana voy a volver a comer todo lo que quiera. No, tiene un seguimiento. Entonces, finalmente el paciente va a quedar con un tipo de tratamiento, que va a ser el tratamiento de medidas higiénico-dietéticas, o sea, tener una alimentación saludable, hacer ejercicio. Entonces, queda con un tratamiento que tal vez no es farmacológico, pero es un tratamiento. Entonces, por eso yo digo que la diabetes, se remite a la diabetes tipo 2, pero no se llega a curar propiamente. Todavía no hay definición como curación de diabetes, pero sí remisión de diabetes en ese caso. Bueno, chicos, las siguientes preguntas. Sí, doctor, dígame una pregunta aquí, con eso terminamos. En el síndrome de Cushing, lo que pasa es que el cortisol, cuando se encuentra a cantidades elevadas, lo que produce es una redistribución del tejido adiposo. O sea, hace que haya mayor producción de tejido adiposo o localización de tejido adiposo a nivel central. Esa es la consecuencia que tiene sobre el tejido adiposo. Entonces, esa redistribución del tejido adiposo hace que haya mayor obesidad en esa zona, en la obesidad central, ¿no? A diferencia de las extremidades. Bueno, chicos, hemos terminado el día de hoy. Nos vemos el jueves con los últimos temas. No, me escriben, les voy a dar mi correo electrónico, chicos, pero se los voy a dar en la siguiente clase, que es la última clase. Yo siempre me despido con mi correo para que ahí me puedan escribir casos clínicos, dudas, etcétera, ¿no? Más a la práctica clínica.